Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el siguiente contenido que nos corresponde, que es potencias. Bien, en lo que corresponde a potencia, ustedes ya han trabajado algo que fue en octavo cuando vimos las propiedades y ahora corresponde a seguir trabajando con ellas. Entonces ya es casi familiar, por así decir, de lo que trabajar. Entonces, lo primero es saber que el objetivo es comprender las potencias cuya base y exponentes son números enteros, comprender el significado del exponente cero y del exponente entero negativo, que esos objetivos de alguna forma los trabajamos el año pasado. Bien, primero que todo, en el primer recuadro de conceptos, hablan de que si una potencia tiene una base, y recordar que si yo tengo un a elevado a b, esto es el exponente y el numerito grande es la base. Entonces, si yo tengo una base que es un entero negativo, ¿ya? Y yo le elevo a un número par, el resultado es positivo. Y si yo le elevo a un número impar, el resultado es negativo. ¿Ok? Entonces, si la base es negativa, lo elevo a par, el resultado es positivo. Si lo elevo a impar, es negativo. Eso es muy importante para poder comprobar el resultado. Y eso es lo que se explica en el recuadro de conceptos. Ahora, me preguntan, ¿el resultado de menos 5 elevado a 4 es igual que el de menos 5 elevado a 4? Este ejemplo inicia así porque siempre se produce una confusión. Esto de aquí y esto de aquí da resultados distintos. Veamos, voy a desarrollarlo. Dice, y ojo que está con signo de pregunta. El resultado de menos 5 elevado a 4 es igual al de menos 5 elevado a 4. Entonces tenemos que comprobarlo. Y revisemos. Menos 5 elevado a 4. Lo que yo estoy haciendo acá, bien, es elevar al 5. Por lo tanto, yo tengo un menos. Voy a escribir un paréntesis por hacer la alusión a de que es aparte. Y me están diciendo que es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Por qué? Porque el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo la base. 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125, bien, y 5 por 5 25, y sería como un 25 al cuadrado, sería 625. Entonces tengo 5 por 5, 25, 25 por 5 son 125 y 125 por 5 son 625. Ahora vamos a desarrollar la otra propuesta que es menos 5 elevado a 4. Y ojo que, bueno, aquí obviamente me faltó el signo, eso es súper importante, me faltó el signo. Entonces multipliqué el paréntesis y luego el signo. Ahora veamos menos 5 elevado a 4. Menos 5 elevado a 4. Y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Elevar al menos 5. Por lo tanto, tengo menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. ¿Ok? Veamos. Negativo con negativo, positivo, positivo con negativo, negativo y negativo con negativo, positivo. Entonces el resultado es positivo. 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125 y 125 por 5 son 625. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces aquí yo estoy elevando al 5 y aquí estoy elevando al menos 5. Eso es una de las cosas. Ahora, veamos qué sucede si están elevado a un exponente impar. Un
un número de base entero negativo. Por ejemplo, tengo al menos 2 elevado a 4 y tengo un menos 2 elevado a 3. Y esto es parte de lo que explica el recuadro de conceptos. Menos 2 elevado a 4. Entonces tengo menos 2. Esto lo hago paso a paso, pero ustedes ya lo pueden hacer de forma directa. Esto lo hago a modo de repaso. Bien. Entonces, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16. ¿Qué signo? Positivo, negativo con negativo positivo, positivo con negativo negativo y negativo con negativo positivo. Ahí está. Y ahora vamos a ver a un número elevado a un exponente impar. Aquí fue exponente par y nos dio positivo, ¿cierto? Ahora veamos al impar. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Aquí da 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Negativo con negativo positivo y positivo con negativo negativo. Se dan cuenta que cuando tengo una base negativa y lo elevo a un par, me da positivo el resultado. Siempre va a ser así, y eso es lo que está explicado en el recuadro. Y cuando tengo una base negativa y lo elevo a un impar, el resultado siempre va a ser negativo. Eso es importante que lo sepan. Eso es lo primero que tienen que saber. Vamos a la siguiente parte. Ahora, ¿por qué da 1 cuando yo tengo un número distinto de 0 elevado a 0? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Por qué da 1? Y eso lo trabajamos también el año pasado. Veamos un ejemplo. Ustedes se acuerdan de que si yo digo 3, tenía el color blanco, ahora sí, 3 elevado a 2, bien, y dividido en 3 elevado a 2. ¿A cuánto es igual? Ahí tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Veamos de forma numérica. Tengo 3 elevado a 3 son 9, dividido en 3 elevado a, perdón, 3 elevado a 2 son 9 y 3 elevado a 2 son 9. Entonces, 9 dividido 9 es 1. Bien, sabemos que esto me da 1 de resultado. Ahora, desarrollémoslo con la propiedad de las potencias. Cuando teníamos igual base, bien, cuando teníamos igual base, potencias de igual base, yo lo que hacía era mantener la base y si teníamos multiplicación, sumábamos los exponentes. Y si teníamos división, los restábamos. Entonces 2 menos 2 y hacíamos la resta de los exponentes. Quedaba de resultado 3 elevado a 0. Y yo sé que 3 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2 es 1. Por lo tanto, yo sé que esto da 1. Y aquí yo ya puedo hacer una relación. ¿De qué forma? Puedo decir que 3 elevado a 0 es igual a 1. ¿Ok? Y esto demostrado con las propiedades de las potencias. ¿Por qué? Porque tengo igual base, resto sus exponentes y me da 1. Y yo sé que una cantidad dividido por sí misma me va a dar 1. ¿Bien? Entonces, 3 elevado a 0 es 1. Ahora, ojo, la base no tiene que ser 0. Y eso es lo que está explicado en el recuadro de conceptos. Vamos a lo siguiente. Aquí lo que explican es qué es lo que ocurre cuando tengo un exponente negativo. Y a grandes rasgos, voy a hacer un ejemplo aquí, después desarrollo lo que está en el libro. Por ejemplo, si yo tengo un 2 elevado a menos 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿a qué es igual? Al inverso multiplicativo de la base, o sea, la base es 2, por lo tanto su inverso multiplicativo es 1/2. ¿Ok? Y toda esta fracción queda elevada a 3. El exponente queda positivo. Luego,
Por propiedades de las potencias, que lo vimos el año pasado, el numerador y el denominador se eleva al exponente. O sea, ¿qué está diciendo? 1 elevado a 3 partido en 2 elevado a 3. Arriba va a dar 1 y abajo queda 2 elevado a 3, que no lo voy a desarrollar para que se vea lo que quiero explicar. Tengo que 2 elevado a menos 3 se escribe como 1 elevado a, perdón, 1 partido en 2 elevado a 3. Bien, queda el inverso multiplicativo y el numerador queda elevado al exponente positivo. ¿Ya? Pero lo que explico aquí al medio es el proceso. Bien, este es como el paso corto, pero de repente pueden haber algunos cambios, pueden crear alguna confusión. Este es el camino largo, entre comillas, pero es por qué se llega a este resultado, ¿ya? Que es lo que está explicado aquí. Vamos a desarrollar el ejemplo entonces. Voy a dejar la flechita ahí. Bien, calcula el cociente entre 3 séptimos y 3 novenos y escríbelo como potencia. Que lo que se busca es explicar algo similar aquí, ¿ya? Lo que se busca es que se entienda el por qué da esa cantidad de resultados. Pero vamos desarrollándolo. Yo sé que 3 elevado a 7, tengo otro color, 3 elevado a 7 son 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces comenzamos. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 son 81, 81 por 3 son 243, 243 por 3 son 729 y 729 por 3 son 2187. Ahora 3 elevado a 9. Y aquí sabemos que los primeros 7 me va a dar 2187. Entonces, igual lo voy a escribir todos. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, entonces yo sé que lo que tengo hasta aquí, que son 7, 3, 6, 7, esto de aquí da 2187. Bien, 2187 por 3 son 6581, ¿ya? Y por 3 son 19.683. ¿Ya? Lo pueden ir haciendo calculando en una hojita de papel o con alguna calculadora. Veamos. Lo que voy a hacer es como potencia. ¿Ya? Esto es similar a lo que está en el libro. Que la gracia es para que entiendan lo que está ahí. Comenzamos entonces. Yo sé que me dicen el cociente. El cociente es la división. Es el resultado de la división. Entonces es 2187 dividido en 19.683. Esto si lo escribo en potencia, vuelvo atrás, quedaría 3 elevado a 7. Esto obviamente es un paso innecesario porque me lo entregan ya como potencia, pero es para que vean qué pasa si se los entregan como de forma numérica. Entonces tengo 3 elevado a 7 dividido en 3 elevado a 9. Sabemos que igual base se mantiene y en la división resto los exponentes. Y va a quedar 7 menos 9 son menos 2. ¿Ya? Menos 2. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Para que hagamos la comparación.
De hecho, el libro lo plantea así para que entiendan lo mismo que yo expliqué acá arriba, utilizando las propiedades de las potencias, el libro lo explica de forma numérica. Entonces, veamos. En los de forma numérica tenemos lo mismo, 2187 dividido en 19.000, perdón, sí, 19.683. Esto lo puedo escribir como fracción para que sea más fácil el trabajo, porque se puede trabajar como simplificando. Y al ir simplificando, yo sé cómo son potencias de 3, puedo ir simplificando por 3 y voy a llegar al siguiente resultado. 1 partido en 9. ¿Ok? Y esto es 1 partido en 3 elevado a 2. ¿Por qué? Porque 9 es 3 elevado a 2. Entonces, ¿qué puedo concluir con esto? De que 3 elevado a menos 2 es igual a 1 partido en 3 elevado a 2. ¿Ok? Que es lo mismo que yo expliqué acá arriba. Bien, pero de forma numérica, ya utilizando valores. Aquí yo lo que hice fue utilizando las propiedades de la potencia aprendido en octavo. Y obviamente esto sirve no solamente para números para base, no solamente no solamente sirve para números con potencias con base positiva, sino que con base negativa también. Vamos al siguiente. Me piden calcular este valor de menos 2 elevado a menos 4 y el de menos 3 elevado a menos 3. Comenzamos entonces. Vamos a desarrollar el primero. Tengo menos 2 elevado a menos 4. ¿Okay? Propiedad de la potencia que se vieron en esta misma clase. Eso lo puedo escribir como 1 partido en menos 2 elevado a 4. Es igual. Yo sé que menos 2 elevado a 4 son 2 por 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. ¿Qué signo del 16? Positivo. El exponente es par. Entonces, sin necesidad de decir menos por menos más, más por menos menos, después menos por menos más. Bien, me ahorro todo ese proceso sabiendo que el exponente es un número par, estoy elevando un número negativo, el exponente es par, por lo tanto el resultado sí o sí es positivo. Y arriba 1. Ese sería el valor. Vamos ahora al otro. Tengo menos 3 elevado a menos 3. Nuevamente, esto es 1 partido en menos 3 elevado a 3. Desarrollamos. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. Y el exponente es un número impar y la base es negativa. Por lo tanto, un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Comprobémoslo. Negativo con negativo es positivo y positivo con negativo, negativo. Y ahí tenemos los dos desarrollos. Vamos al último. Aquí se trabaja de forma algebraica. Voy a escribirlo más grande para que se pueda observar. A elevado a 2 por b elevado a 2 por b elevado a 3. Y esto es similar a lo que hicieron el año pasado en octavo. Bien. Lo que hacemos primero es fijarnos en el numerador y denominador si puedo aplicar propiedades de la potencia. Veo arriba y veo que tengo dos potencias de igual base. La que está aquí, la que está aquí y la que está aquí. Bien. Por lo tanto, arriba yo ya puedo comenzar a hacer un trabajo utilizando las propiedades de la potencia. Entonces tengo a elevado a 2, b. Mantengo la base, es multiplicación, sumo los exponentes, daría 5.
5 y todavía no me gusta el 5, ahora sí, por c elevado a 4. Veamos abajo. Abajo tengo también una potencia de igual base, la letra C. Entonces tengo, y ojo, ¿por qué lo puedo hacer? Por la propiedad de conmutatividad. ¿Okay? Aquí como tengo pura multiplicación, puedo mover los elementos y el orden de los factores no va a alterar el producto, que el producto es el resultado. Entonces tengo S con S, bien, igual base. Entonces tengo C elevado a 4 por A elevado a 2, U elevado a 2 por B elevado a 5. Y ahora lo que hago es simplificar. Lo mismo que ustedes han hecho de forma numérica. Para que sea más notorio los voy a ordenar. Como justo tengo 3 arriba y 3 abajo, los voy a ordenar uno sobre el otro. Entonces tengo arriba A elevado a 2 por B elevado a 5 por C elevado a 4. Y abajo tengo A elevado a 2 por C por B elevado a 5 por C elevado a 4. Y veamos. Recuerden que esto es una división. Al simplificar yo divido los números entre sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? En mi cabeza estoy viendo a elevado a 2 dividido en a elevado a 2 y eso es a elevado a 0 y a elevado a 0 es 1. ¿Ok? Entonces 0. Entonces esto me da 1 por esto da 1 por esto da 1. Y el resultado de todo ese trabajo algebraico es 1. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es un extra. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo lo siguiente? Lo voy a hacer con números mejor. 3 elevado a 5 y 3 elevado a 6. ¿Ok? Entonces, ustedes hacen lo mismo. Ah, el profe dijo que tengo que restar. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de la potencia. Entonces 3 elevado a 5 dividido es 3 elevado a menos 1. Ahora, está escrito de esa forma. Esto es igual a eso. Esto es igual a eso. Por lo tanto, todo esto de aquí da como resultado 3 elevado a menos 1. Bien. Y obviamente, ustedes también pueden decir 3 elevado a 5, 3 elevado a 6 y esto es igual a un tercio. ¿Por qué? Porque acá tengo 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Aquí 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y simplifico. Arriba quedó 1 y abajo quedó 3. ¿Bien? Entonces tienen esa forma de trabajar con las propiedades, ¿ya? De forma numérica. Con las letras es exactamente lo mismo. Una letra, cuando está definido en los reales o en los enteros, se comporta de la misma forma que un número. ¿Ya? Y eso, chiquillos, lo que corresponde al trabajo de esta semana, el trabajo de potencias. Como siempre, si tienen alguna duda, ustedes me escriben al correo y lo aclaramos.